Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la inminente victoria ucraniana. Hoy va a ser un blog muy breve porque yo creo que mañana vamos a tener más detalles y más cosas y yo voy a tener más tiempo para explicarlo todo. Pero no puedo dejar de informar porque ya habéis leído y habéis escuchado en muchos medios de comunicación una cosa muy importante, que son las primeras manifestaciones de Ucrania, en Ucrania contra el gobierno de Zelensky. Es algo relacionado con la corrupción. Como sabéis, para muchas personas la corrupción es uno de los, en Ucrania, de los mayores males, ¿no? Entonces la guerra y la corrupción muchas veces en las encuestas ocupan la misma, digamos, preocupación de la gente, más o menos están pares. Entonces para nosotros incluso algunas cosas que pueden parecer formales son importantes. Entonces, explico el tema. Bueno, me siento un poquito como el adulto que tiene que decir a los niños que Papá Noel o Santa Claus o los Reyes Magos no existen, ¿vale? Entonces me voy a sentir un poquito así, aunque los que veis este blog desde el principio sabéis que yo soy opositor al gobierno de Zelensky y siempre lo he sido. Intento siempre autocensurarme para que no se filtre mucho, porque se filtra, obviamente se filtra, mi actitud y mi opinión. Entonces, la guerra no puede ser una justificación para el gobierno de hacer lo que le da la gana, ni ignorar a las personas, ni culpar a las personas que salen a protestar, que tú sales a protestar y estás colaborando con Rusia. Entonces, con esa excusa se nos ha cerrado la boca a muchos millones de personas. Es decir, si tú ahora criticas, si tú ahora sales, si tú ahora haces alguna cosa, es que ayudas a Rusia a ganar Ucrania porque estás dividiendo el pueblo ucraniano. Pero yo lo que estoy diciendo ya desde hace más de 2 años es que el mismo Zelensky y la gente que está a su alrededor divide el pueblo ucraniano, ¿vale? Y ayer hemos visto una forma muy grosera, absolutamente, digamos, inaceptable para una sociedad democrática de tomar decisiones autoritarias. Estoy un poquito agobiada porque hay un gran incendio en mi pueblo y toda esta tarde están circulando, espero que no haya víctimas, se han incendiado unos garajes y los coches y ambulancias pasan todo el rato, bomberos. Entonces, como sabéis, hay muchos miembros del Parlamento y del partido de Zelensky en particular que están siendo investigados por, digamos, instituciones no gubernamentales o no subordinadas al gobierno o al fiscal general designado por Zelensky. Intentan hacer su propia investigación y en estos casos pues hay el viceministro, el famoso ministro de Unidad Nacional que se escapó del país, que fue metido en un escándalo de las cosas. Entonces no es la única persona que está siendo investigada de forma, digamos, independiente. Las dos agencias, uno se llama Oficina Nacional de Anticorrupción y otro se llama la Fiscalía Especial de Anticorrupción, han sido creados hace unos 10 años como una exigencia para que Ucrania entre en la Unión Europea. Entonces, son parte de las reformas para descentralizar el poder y para tener algunas instituciones, digamos, independientes que se financian por el Estado, pero que no dependen, digamos, del presidente o de los servicios de seguridad, del fiscal, para que ellos puedan hacer su trabajo sin ser presionados. Entonces, estas agencias no es que sean a mí no me caen muchas veces bien porque parece que investigan algo y luego se pierden estos casos o no se llegan al final, pero al menos están haciendo algún trabajo, están exponiendo a algunos funcionarios o gente y la gente tiene la percepción de que se hace algo. Pero si todo esto, ahora, si están investigando a los amigos
que es lo que ha pasado de Zelensky, o el copropietario de un negocio de Zelensky, que es el club de la famosa comedia, si está siendo investigado, pues obviamente la gente tiene preguntas. Entonces, lo que se ha hecho es que ayer hubo una reunión en el Parlamento y se iba a aprobar una ley que ya llevaba mucho tiempo sobre desaparecidos. Y de repente sale un diputado prorruso, absolutamente prorruso, y pone una enmienda, y en esa ley se incluye pues este enroque, ¿no? Las dos agencias, y por cierto, y antes habían, entonces el gobierno empezó a investigar a los detectives de estas agencias, y creo que 15 detectives o investigadores han sido investigados, han confiscado materiales de los casos, etc. Y claro, y hubo cierta resonancia porque el gobierno, que debería dejarles funcionar libremente, pues de repente busca ese tipo de información o confiscan los materiales de unos casos de corrupción de los propios ministros o viceministros. Y de repente salen algunas acusaciones de que uno de estos detectives en el año 2015 estaba pasando alguna información a otra persona que era agente ruso. O sea, una cosa que en principio no tiene ni pies ni cabeza, pero como que justifica esta persecución de los detectives así llamados independientes, aunque tampoco es que sean la monda de independencia y eficacia. Vale. Y entonces, claro, esto ya era la primera parte ¿cómo se dice?, del escenario teatral. Y la segunda parte, el Parlamento ayer, con una ley, mete por debajo una cláusula donde dice que esas dos agencias, en vez de ser independientes, ahora van a ser subordinadas a la Fiscalía General. Quiere decir, controladas por Zelensky y su gente. Bueno, vamos a hablar al pan, ¿vale? No vamos a decirlo, es lo que hay. Entonces, y esto fue una propuesta de ley que de repente se aprueba por todos los diputados del partido de Zelensky, que son la mayoría, y por todos los diputados de partidos prorrusos, que también existen, porque ellos muchas veces forman coalición con el partido de Zelensky. Y algunos partidos, pues, de oposición, pues han protestado contra eso, han hecho declaraciones, incluso unos días antes ya han expuesto que hay una persecución de los investigadores independientes. Vale, entonces, el Parlamento, con un diputado prorruso, hace esa enmienda, yo creo que os estoy cansando, ¿no? Y aprueban, 263 diputados, creo que votan a favor, y Zelensky, al cabo de 1 o 2 horas, firma esa ley. O sea, era obvio que fue una ley impuesta y firmada sin dar ningún tipo de discusión, sin dar ningún tipo de conocimiento a nivel extra, digamos, ucraniano, ¿no? Porque si esas son las agencias que eran parte de nuestro camino hacia Europa, ahora no las tenemos. Ahora se nos cierra una parte del camino de la Europa a la Europa que hemos abierto. ¿Vale? Os digo por qué es importante, ¿no? Porque se trata de nuestro futuro. Si ahora no tenemos estos mecanismos independientes, pues se nos pueden negar muchas cosas. Entonces, se nos puede acusar de que hay una corrupción descontroladísima. Y por supuesto, todos nuestros enemigos, tanto en Rusia, como si hay algunos tan sueltos por ahí, van a achacarnos esto. Investigación objetiva contra los casos de corrupción a nivel de funcionarios del Estado. ¿Vale? Yo creo que está claro, ¿no? Y como o sea, no, sin ningún aviso, sin ninguna discusión, sin ningún tipo de propuestas, cosas públicas, etc., se hace esto en 2 horas. ¿Sabes? Desde 2 horas uno hace una enmienda, el Parlamento aprueba y Zelensky firma. Entonces la gente se queda, ¿ha pasado? ¿Ya? Y ayer fue convocada la huelga que os estoy mostrando y salió y vinieron ante un teatro que está cerca de la casa del presidente de Ucrania, de la administración del presidente, pidiendo que Zelensky vete esta ley, ¿no? Esta reforma, antireforma, por decirlo de alguna forma. Y ¿qué pasa? Que salió muchísima gente, y muchísima gente joven.
Y, por supuesto, el gobierno no se lo esperaba, porque claro, aquí hay un pacto de los lobos, bueno, de las ovejas, que somos nosotros, que no hablamos mal, que no nos protestamos, que no nos manifestamos, que nos tragamos muchísimas cosas que se hacen mal. Y ahora es la primera vez que la gente sale a la calle, sale para demostrar que no están de acuerdo con la forma que el gobierno de Zelensky trata a su pueblo, trata el futuro de su pueblo y el presente, obviamente, con tal de retirar de esa investigación a sus amiguetes, pues hacen este tipo de leyes. Entonces, ¿qué tenemos hoy? No hay ninguna decisión, Zelensky no cambió su opinión sobre esta ley. Se han reunido los representantes de esas dos agencias, mañana tienen que hacer un comunicado, ya en todos los medios han salido, como estás viendo, estos titulares y, por supuesto, a nosotros ningún favor nos hace de cara a futuro, porque ya Ursula von der Leyen ha llamado al presidente Zelensky, ya los embajadores del G7 le han dicho que están preocupados, ya muchos representantes de gobiernos europeos también han declarado su inquietud. Ha salido una eurocomisaria, y ha dicho que pueden hasta podemos perder nuestro régimen de movimiento sin visado con los países europeos, que es muy importante. Fue el logro del presidente anterior por implementar esas reformas, entre otras cosas, y que también nos pueden retirar la ayuda financiera. Probablemente Zelensky cree que no lo van a hacer, que Europa no va a ser tan mala con Ucrania, y con esta bondad él intenta pues, colar sus goles. Vale, entonces hoy esa manifestación se ha repetido en Kiev y en muchas otras ciudades de Ucrania, ¿vale? Si ayer eran Kiev, Lviv y Dnipro, hoy está ya Odessa, Chernihiv, Kharkiv, la mayor parte de ciudades grandes de Ucrania ha salido a protestar contra esa arbitrariedad del gobierno de Zelensky. Así que nada, no es algo que me agrade y por supuesto yo sí que quiero unidad, pero yo sé que la unidad la hace el líder del Estado, ¿no? Y muchas veces este líder que parece tan bueno y tan fantástico desde fuera, desde dentro, pues es lo que hay, que no es ningún Papá Noel. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto. Hay otras cosas importantes que han pasado. Acaban de terminar las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía, han durado un par de horas. Obviamente no hay ningún resultado, porque tanto la posición rusa como la posición ucraniana son irreconciliables, ¿vale? Porque la posición ucraniana fue consensuada con los Estados Unidos, con Europa, y la posición rusa es lo que Putin le da la gana. Entonces, cuando se reúnen para estas cosas, es para hacer un paripé y para tratar algún tema humanitario, que parece... Ucrania dice que estamos dispuestos a hacer negociaciones entre Putin y Zelensky ya mismo, ya en agosto, pero hay que parar, hay que hacer el alto al fuego. Y Rusia no está dispuesta a hacer el alto al fuego. Así que ahí estamos, ¿vale? Turquía, de hecho, ha intermediado mucho y ha dicho que tiene infraestructura necesaria para monitorar el eventual cese del fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania, que eso ya es un gran logro, ¿no? Porque era una cuestión de cómo se va a monitorar o controlar esto. Entonces Turquía incluso se propone no solo como intermediador, sino como un observador militar. Pero, como sabes, a Rusia le da igual. Así que, de momento, por lo que yo leo, igual más tarde habrá más detalles, solo se ha acordado un intercambio de prisioneros de guerra, 200 por 200, y no mucho más, ¿vale? Así que tenemos otras noticias no tan buenas. Ayer un avión Mirage 2000 cayó por motivos técnicos. Salió por la zona, no estaba cerca del frente, estaba en la zona más cercana a la frontera ahí con Polonia, en Volyn, y salió para un vuelo de entrenamiento, tuvo un fallo electrónico, así que el piloto tuvo que dirigir el avión a una superficie pantanosa,
y se catapultó. Parece que el piloto se salvó, está bastante estable, pero se va a investigar por qué se tuvo este fallo del sistema electrónico y puede que haya alguna inflexión de las reglas de mantenimiento de estos aviones. Vale, por otra parte, nosotros hemos recibido equipamientos únicos para proveer el servicio a los aviones F-16, que eso está bien y puede que evite este tipo de accidentes. Y la última noticia, que los Patriots que nos prometieron parece que no van a llegar hasta la primavera del año 26. Probablemente algún Patriot nos llegará de Alemania, pero los 5, ¿os acordáis que Trump habló de los 5 Patriots? Pues el primero de esos 5 parece que solo va a aparecer en primavera del año que viene, así que no vamos a estar muy bien protegidos hasta esa fecha. Y también cabe decir que hay ciertas preocupaciones por la situación en Pokrovsk, que los rusos ya se han concentrado muchísimas fuerzas, sí que quieren tomar esta ciudad sí o sí. Entonces tienen muchísima fuerza concentrada en el sur de Pokrovsk, bombardean esa ciudad constantemente, están intentando destruir todos los edificios de muchos pisos porque desde ahí los pilotos de drones ucranianos los ven y los destruyen si pueden. Y estos son como puntos de control que tiene Ucrania, el ejército ucraniano, que está dentro de la ciudad. También ellos mandan los grupos de sabotaje y bombardean, como yo he dicho, constantemente. Ya están en las afueras, en la parte sur de la ciudad. Así que es una situación difícil y preocupante, pero de momento ahí está. No hay ningún tipo de avance dramático, pero puede que haya. Así que con esto os agradezco vuestras colaboraciones. Nos falta poquísimo ya para el dron, yo creo que ya lo voy pidiendo y si me cae algún eurito más ya lo compramos esta semana o la semana que viene si lo encontramos. Así que mañana probablemente saldré con otro blog un poquito más informativo y hoy solo os digo, venceremos.